Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todas y todos muy bien. Bienvenidos a otro vivo de Derecho Penal a tu medida. Como siempre tenemos un tema propuesto, un tema que vamos a trabajar en base a la práctica profesional, por supuesto, siempre trabajando algunos estándares jurisprudenciales y alguna normativa. Vamos a ver el día de hoy principio de legalidad. Vamos a ver algunos alcances y algunos estándares jurisprudenciales, sobre todo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que resultan muy útiles al momento de la práctica profesional. De hecho, vamos a revisar algunos fallos que sirven muy particularmente también para casos no penales, ¿no? Que sirven para la legalidad en general. Como siempre les digo, las y los invito a formar parte de la membresía en Derecho Penal. Tienen el link en mi biografía. Ahí pueden ingresar, ver toda la información, hacerme las consultas que necesiten, que podamos conversar y si se pueden sumar a esta experiencia de capacitación continua y permanente que hacemos a lo largo de todo el año para aprender todo lo que tiene que ver con la práctica profesional y el ejercicio profesional del derecho penal. Bienvenidas y bienvenidos van a ser. Recuerden que además de las clases semanales tienen una tutoría individualizada a mi cargo, un grupo de WhatsApp con especialistas en derecho penal y otros profesionales que trabajan tanto dentro del Poder Judicial en distintos roles como en el ejercicio de la profesión liberal en distintas provincias. Hay un grupo bien interesante de profesionales allí para poder compartir y seguir aprendiendo. Y por supuesto siempre con el material de todas las consultas y todas las guías que vamos haciendo a lo largo del ejercicio profesional de las personas que allí participamos. Como les decía, hoy vamos a hablar de el principio de legalidad, como para nivelarnos un poquito para quienes recién empiezan o para quienes tienen inquietudes en relación a esta cuestión. El principio de legalidad proviene de aquel viejo adagio del nullum crimen, nulla poena sine lege, esto es, en resumidas cuentas y en términos modernos, que no puede haber un delito sin una ley formal que lo establezca y lo prevea en todos sus requisitos, ¿no? Y de allí un poco esta de los 4 requisitos del mandato de legalidad, que tiene que ver con la ley formal, la ley escrita, la ley previa y la ley estricta o precisa, ¿no? Ya vamos a ver enseguida un poquito en particular cada uno de sus aspectos y luego vamos a pasar bien a los estándares jurisprudenciales. ¿Cuál es el fundamento de el principio de legalidad? Bueno, en particular el Estado de Derecho y en el ámbito moderno y en nuestro país en particular el Estado constitucional de Derecho, ¿no? Esto del ordenamiento jurídico de acuerdo a un sistema de normas con distinta jerarquía y en el ámbito constitucional, es decir, en el máximo nivel jerárquico de nuestro ordenamiento jurídico interno, artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, el 18 cuando establece el principio de legalidad procesal y el 19 en la segunda parte sí el mandato expreso de la legalidad sustantiva, ¿no? Entonces, en base a esas dos normas se rige el principio de legalidad. Y por supuesto en el ámbito convencional, en los tratados de derechos humanos, tenemos también normas específicas, el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que incluso articula allí el principio de irretroactividad de la ley penal y de retroactividad de la ley penal más benigna. Enseguida vamos a hablar de esa cuestión, y el artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, en esta cuestión de los fundamentos del principio de legalidad, podemos asociarlo también no solo a que los delitos deben existir en la norma jurídica positiva para que puedan ser aplicados, sino que eso se puede asociar con el principio de culpabilidad. ¿Por qué? Y porque la comunidad tiene que conocer cuáles son las conductas bajo sanción penal, es decir, podríamos decir de acuerdo a algunos autores, cuáles son las conductas prohibidas, o de acuerdo a otra parte de la doctrina, cuáles son las conductas susceptibles de una sanción penal o cuáles son las conductas criminalizadas, ¿no? Entonces, eso asegura la previsibilidad y la posibilidad de que la comunidad
pueda comportarse de acuerdo a la norma o que conozca el alcance de la norma y decida individualmente si adecua su conducta conforme a ella o no. Esto tiene que ver también con la forma republicana de gobierno. ¿Y por qué? Porque hay una división de poderes, hay un organismo que es el que crea y dicta las normas y hay otro organismo que es el que las ejecuta y las hace cumplir, y por último hay también un organismo que delinea las políticas públicas en relación a las normas jurídicas positivas, ¿no? Y allí tenemos poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. De acuerdo a la Constitución Nacional Argentina, solo el Congreso de la Nación puede dictar normas penales, ¿no? Artículo 80, inciso 12 de la Constitución Nacional Argentina. Como decíamos, también está previsto en las normas internacionales y de hecho, y aquí viene la primera nota que puede utilizarse en el ámbito de la práctica profesional, tenemos un caso contra la Argentina en el ámbito interamericano, es el caso Kimmel contra Argentina de mayo del 2008, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al pronunciarse sobre los delitos contra el honor, calumnias e injurias a raíz de una condena al periodista Kimmel, que había hecho algunas aseveraciones en contra de un juez que había investigado una serie de hechos durante la última dictadura cívico-militar. Allí la Corte Interamericana ingresa en el análisis del principio de legalidad y le dice a la Argentina que debe observar los mandatos de legalidad en torno a esto de la ley expresa, precisa, taxativa y previa, y en particular le dice a Argentina que el Código Penal, al momento de generar las normas penales que allí criminalicen conductas en cualquier parte de la legislación penal, debe observar en particular el mandato de precisión, es decir, que debe hacer el máximo esfuerzo posible por dictar una norma que sea precisa en su alcance y que permita a la comunidad saber qué es lo que está prohibido y a su vez no permita la arbitrariedad judicial de poder condenar en base a distintas figuras legales según cómo se haya dado la situación, ¿no? Allí la cuestión era entre las calumnias y las injurias. Pero bueno, le dice a Argentina que tiene que reformar dos verbos típicos que finalmente no reformó, que tiene que ver con deshonrar y desacreditar, pero bueno, ahí tenemos unos considerandos bien útiles al momento de hacer planteos en términos de legalidad y de principio de máxima taxatividad legal respecto de las normas jurídicas positivas aplicables, porque allí hay una sentencia del máximo nivel jerárquico que nos impone esos estándares. Y ustedes dirán, en la práctica puede que esto sea útil, que no. Bueno, sí, es extremadamente útil porque hay muchas normas que gozan de imprecisión en el ámbito de la creación normativa y muchas veces hay que echar mano a planteos en términos de legalidad para decidir cuál es el alcance concreto de la norma, o como vamos a ver enseguida, incluso hay normas que se remiten a otras normas, configurando allí leyes penales en blanco, que vamos a ver cómo se resuelve esta situación. Pero conocer jurisprudencia con estándares del máximo nivel jerárquico en materia de legalidad es extremadamente útil al momento del ejercicio profesional en el ámbito penal para hacer planteos en todas las etapas procesales, incluso en los recursos extraordinarios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? El extraordinario y la queja. Vamos entonces con la primera manifestación del mandato de legalidad. Por supuesto, como les digo siempre, quienes participan del vivo, además de agradecerles de estar en esta situación, me pueden hacer consultas, preguntas, aportes, etcétera, y lo vamos conversando. La idea es que esto sea dinámico. Y por supuesto, de los materiales, fallos que yo voy refiriendo, me los pueden pedir luego cuando este video quede anclado en mi feed y con gusto se los envío, no hay ningún problema.
El principio de legalidad en su mandato de ley formal quiere decir que la ley debe ser sancionada por el órgano al cual la Constitución de la Nación faculta y mediante el mecanismo por ella estipulado, ¿no? Aquí hay dos requisitos bien específicos en cuanto a la formalidad de la norma penal, como les decía hace un ratito, creo que dije 80 inciso 12, pero ese 75 inciso 12 de la Constitución Nacional impone al Congreso de la Nación la atribución de dictar normas penales y el Poder Ejecutivo, en los términos del artículo 99, participa como colegislador, esto es, publicando o vetando las normas jurídicas dictadas por el Congreso de la Nación. Ahora, en esta cuestión del mandato de formalidad o de ley formal, tenemos algunas cuestiones que distinguir, porque si todo el tipo penal, es decir, toda la conducta susceptible de sanción penal, está diagramada por completo en la normativa penal, no tenemos ningún problema, allí hay una ley completa, para decirlo de esa manera. Ahora, si hay una remisión a otra normativa, entonces estamos en lo que la doctrina denomina la ley penal en blanco, que puede haber leyes penales en blanco impropia o propia, o como llaman algunos autores, leyes penales en blanco amplias o en sentido amplio y estrictas o en sentido estricto. ¿Cuál es la ley en blanco impropia? Bueno, aquella que se remite a otra norma del mismo nivel legiferante, es decir, que en nuestro caso en Argentina, que provenga también del Congreso de la Nación. Por ejemplo, en los delitos que tienen que ver con cuestiones civiles, cuando aparece, por ejemplo, el término matrimonio, el término cónyuge, el término ascendiente, descendientes, eso no está delimitado o determinado en el Código Penal, sino en el Código Civil y Comercial de la Nación. Ahí no hay ningún problema porque no se genera agravio constitucional, es el mismo organismo el que dispone el cierre de la tipicidad en el ámbito normativo. Ahora, las leyes penales en sentido estricto o en blanco propia, puede ser que sean cuestionables constitucionalmente o que necesiten de alguna adecuación en términos constitucionales porque la tipicidad aparece cerrada por una norma de nivel inferior y de otro organismo, incluso muchas veces por normas locales. Por ejemplo, todo el régimen que tiene que ver con el comercio, el tráfico de estupefacientes, aparece en la ley 23737, pero el tipo penal termina siendo cerrado por un decreto del Poder Ejecutivo, que actualmente es el 395/75, y bueno, y esto puede ocurrir también con las funciones públicas, con las actividades reglamentadas o protocolizadas, con las que requieren de normativa local, por ejemplo, de tránsito. Bueno, ahí tenemos entonces un abanico de normas para aplicar y no todas provienen del mismo órgano. Y aquí la determinación de los tipos penales puede ser compleja. El mandato de ley previa es la regla general en relación a la validez en el tiempo de las normas penales. Las normas penales, como regla general, valen hacia el futuro. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque lo dice el artículo 18 de la Constitución Nacional, que habla de una ley anterior al hecho del proceso, por lo tanto, a partir de su puesta en vigencia, solo valen hacia el futuro, pero tienen una excepción que es la retroactividad de la ley penal más benigna. Ahora, ¿las reglas cuáles son entonces? Que la ley solo puede aplicarse a hechos acaecidos después de su entrada en vigencia, que el principio se extiende no solo a la conducta, sino a la descripción, al procesal y a la pena, y que puede haber leyes excepcionales, intermedias o terceras, que pueden cuadrar o regir algún ámbito del delito si ha sido continuado o extendido en el tiempo, y aquí es donde hay que hacer los análisis de aplicabilidad de la ley penal más o menos benigna, ¿no? Entonces, ahí tenemos también de las reglas la derivación de las prohibiciones. Como regla general se prohíbe aplicar leyes penales ex post facto, ¿no? Es decir, hacia atrás. Y aquí hay
otro de los tips en el ejercicio profesional del derecho penal, sobre todo en casos de delitos sostenidos en el tiempo o delitos calificados como continuados, o cuando durante el proceso penal cambia la ley penal aplicable, y esto puede ser que sea en el ámbito procesal, que sea en el ámbito de la determinación de la conducta sancionada con pena, o puede ser en el ámbito de la pena, por ejemplo, o un ejemplo del nivel procesal, que cambie la cantidad de tiempo para la extinción de la acción penal, como ha ocurrido en alguna reforma en nuestro país en los delitos contra la integridad sexual, que cambie en la determinación de la conducta punible, como ocurrió luego del fallo Kimmel en el año 2009 en los delitos de calumnias e injuria, los delitos contra el honor, o puede ocurrir también en el ámbito de la ejecución de la pena, como ha ocurrido también en el año 2017 en torno al bloqueo de los institutos liberatorios para determinada clase de delitos o tipo de delitos. Entonces puede ser que cambien las normas penales, y de hecho sucede, y hay que tener bien en claro cuál resulta aplicable. En los primeros 2 artículos del Código Penal tenemos también las reglas que reglamentan el principio de irretroactividad de la ley penal. Ahora, como les decía, la excepción que está prevista en el artículo 2 del Código Penal en función del 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos tiene que ver con el cambio de la consideración social del hecho punible o de sus consecuencias. Esto es como el estándar doctrinario para explicar esta cuestión. Ahora, el complejo sistema de interpretación tiene que ver con cuándo una ley es más benigna, ¿no? Ahora, sobre esto podemos dar una regla general que luego necesite de su adecuación particular en cada caso que ustedes tengan para resolver. La regla general, ¿cuál es? Hacer el análisis de habilitación de poder punitivo, ¿no? Entonces, cuanto mayor poder punitivo habilite una norma penal, menos benigna va a ser, y cuanto menos poder punitivo habilite la norma penal, entonces será la más benigna. Ahora, ese análisis hay que hacerlo en particular en cada caso, y sobre todo cuando hay leyes sucesivas en el tiempo que hayan cambiado más de una vez desde el comienzo del hecho delictivo y hasta el día de finalización de la pena, que cuanto más graves sean los delitos, mayor será el tiempo de consideración. Ahora, tengan en cuenta, especialmente para quienes ejerzan la profesión en el ámbito federal, que respecto de los delitos de lesa humanidad, estas reglas son un tanto especiales, y por lo tanto hay situaciones, como ocurrió en el conocido fallo Viñone o Muiña, en el cual este principio debió ser modificado. De hecho, se dictó una ley especial que aclaraba que en el cumplimiento de los mandatos del derecho internacional este principio no podía dejar impune los delitos de lesa humanidad, y entonces se aplicaba los mandatos internacionales y no estrictamente el principio de ley penal más benigna. Bueno, ahí la Corte Suprema tiene algunos precedentes bien útiles: Torea, Muiña, Telles y Albornoz, que es necesario conocer y manejar a efectos de poder reconducir y aplicar bien a estos casos especiales el principio de retroactividad de la ley penal más benigna. En torno a la ley escrita, bueno, esto tiene que ver con que la fuente productora de derecho penal es exclusivamente la norma jurídica positiva, esto es la norma dictada por el Congreso de la Nación, que debe ser escrita en el sentido formal del término, ¿no es cierto?, en el boletín oficial en nuestro país y conforme a las normas que reglamentan ese sistema, y que tiene que ver con que se descarta también los usos, costumbres u otras fuentes por ahí más propias de otra parte del derecho, como el derecho civil o el administrativo, y no pueden ser fuente directa de creación de un delito, de aplicación de una sanción penal a una conducta en particular. Ahora, ese es el mandato que menos problemas
genera mientras la ley sea formal, provenga del organismo que puede dictarla, siga el sistema establecido constitucionalmente y se haga en el boletín oficial conforme reglamentan el Código Civil y Comercial de la Nación y el decreto 659 del 47, bueno, no tendremos demasiado problema con eso. Sí es necesario avanzar un poquito más en términos del mandato de ley estricta, ¿no? Hablamos de ley formal, hablamos de ley previa, hablamos de ley escrita y por último hablamos de ley estricta. ¿Qué quiere decir esto? Que el señalamiento de la conducta prohibida o susceptible de sanción penal debe ser lo suficientemente concreta y comprensible de modo tal que la ciudadanía comprenda específicamente el alcance de la prohibición y no tenga dudas de si lo que va a hacer o lo que está haciendo está prohibido o no, porque lo vago, lo ambiguo, lo anfibológico de la letra de la ley permite varias interpretaciones, ¿no? Esto se asocia con la previsibilidad de la comunidad al momento de adecuar sus conductas y con los parámetros de especificidad de la ley penal. Recuerden que el sistema penal en torno a la habilitación de conductas sancionadas con penas privativas de la libertad o de otros derechos es fragmentario, ¿no? No rige todos los aspectos de la vida de una persona, sino que solo recorta algunos supuestos y les asigna una pena como consecuencia. Ahora, el lenguaje natural en el que se redactan las normas puede habilitar, y más en algunas normas complejas que son más producto del consenso congresal que de otra cuestión, suelen dar lugar a textos que habilitan más de una interpretación. Ahora, el deber del Estado es hacer el máximo esfuerzo posible para que la norma sea lo más precisa posible. Esto se llama el mandato de máxima taxatividad legal. Es un mandato dirigido al legislador, al Congreso de la Nación, cuando crea las normas. Por lo tanto, la descripción de cada tipo penal tiene que ser bien específica. Ahora, si el legislador, aun cuando hace el máximo esfuerzo posible, habilita una o más interpretaciones de una norma, bueno, allí hay otro mandato dirigido al intérprete que tiene que ver con la máxima taxatividad interpretativa, es decir, este mandato es dirigido a los jueces, a las juezas, a los tribunales que aplican la ley, que también tienen el mandato de realizar el máximo esfuerzo posible para concretar la norma y verificar si se aplica o no a los hechos que tienen ante sí. Y en esa materia está prohibido realizar la analogía en mala parte. ¿Esto qué quiere decir? Extender la letra de la norma e incluir supuestos no previstos en ella, so pena de que se tratan de situaciones similares o de producción de daños similares o de cuantificaciones parecidas, etc. Esto está prohibido en el ámbito penal, sin embargo está permitido en otros ámbitos del derecho, como el civil, en el cual incluso los tribunales deben fallar aun cuando la norma no se refiere específicamente a algún supuesto en particular, pero en el ámbito penal, por este carácter fragmentario y legal específico que tiene, no se puede hacer ese tipo de analogía. Ahora, en algunos casos en los cuales la interpretación aparece como dando más de una alternativa y esas dos alternativas son razonablemente igual sostenibles en términos de interpretación literal de la norma, bueno, ¿cuál de las dos o tres opciones posibles hay que elegir? Bueno, ahí vamos a ver, y si quieren se los comparto, como les decía hace un ratito, quien quiera material sobre estas cuestiones, luego me escribe por privado o en un comentario cuando deje este video anclado y se lo paso, no tengo problema. Hay varios fallos en los cuales la Corte ha dicho que cuando la letra de la ley permite más de una interpretación posible,
el intérprete debe escoger la que menos poder punitivo habilita, ¿no? Esto lo ha dicho, por ejemplo, en el caso Acosta, cuando trató la suspensión del juicio a prueba, en ese famoso párrafo cuarto que daba lugar a dudas si se permitía o no, en casos en los cuales la escala en abstracto tenía más de 3 años de prisión, pero la determinación en concreto en el caso permitía una pena por debajo de esos 3 años y por lo tanto de ejecución condicional, y también en el fallo FAL, ¿no? Cuando se discutía sobre la causal de no punibilidad del aborto producto de una violación en el texto ya reemplazado, ¿no? Por la ley 27610. Ahora, para ingresar a los estándares jurisprudenciales en términos de validez interpretativa según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y acá empiezan las cuestiones útiles al momento de ejercer la profesión. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede en la práctica que desde el Ministerio Público Fiscal se tiende o se plantea o se propone la interpretación más amplia posible de la ley penal, aún forzando la letra de la ley, y si alguien ejerce la defensa debe conocer los fallos en los cuales la Corte establece los estándares de validez interpretativa para verificar si existen algunos estándares del máximo nivel jerárquico que puedan ser planteados para producir la interpretación más limitante de la habilitación del poder penal del Estado. Y esto es sumamente importante en los casos penales porque puede producir que una persona ingrese o no al sistema penal, ¿no? Es decir, para hablarlo coloquialmente, que una persona pueda ser condenada o no en el ámbito penal según se entienda el alcance del tipo penal, si es un supuesto sustantivo, o el alcance de una norma procesal o de ejecución de la pena, si se trata de esas cuestiones. Como les decía, en el caso Acosta, en el considerando sexto, que es muy utilizado en el ámbito de la práctica por las defensas penales, la Corte dice: para determinar la validez de una interpretación debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis es su letra. Por lo tanto, ahí ya tenemos un primer estándar procesal. Solo su letra es la primera fuente de interpretación válida de una norma penal. Ahora, también la Corte ha dicho en otro fallo, lo vamos a ver enseguida, que se puede prescindir de la letra de una norma penal si previamente es declarada inconstitucional por ser incompatible con alguno de los mandatos de ese nivel jerárquico. Pero aquí en Acosta dice la primera fuente de interpretación es su letra. ¿Y qué dice? Además, debe darse a la letra de la ley un sentido que no ponga en pugna sus disposiciones, sino que las concilie y que conduzca a una integral armonización de sus preceptos. Aquí hay otro estándar muy útil de la Corte Suprema que dice que las normas no deben ser interpretadas de manera aislada, sino integradas en su conjunto de modo de conciliar todos sus preceptos, y dice que no deje sin aplicación a uno de ellos en función de otro, ¿no? Entonces hay que integrar la normativa, dice, cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho, ¿no? Entonces ahí hay una situación también de validez interpretativa que tiene que ver con la consecuencia de el método de interpretación que se lleva adelante. Y luego dice, exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la última ratio, otro estándar jurisprudencial de la Corte en este breve pero contundente, considerando sexto del fallo Acosta, que tiene que ver con priorizar que el sistema penal es la última opción dentro de todas las que con las que cuenta el Estado. Y por último dice que si hay varias interpretaciones debe privilegiarse la que resulte más amigable con el principio pro homine, ¿no? Que actualmente es más conocido como el principio pro persona, es decir, aquella que acuerde más derechos al ser humano frente al poder estatal, ¿no? Es decir, a la persona que puede sufrir las consecuencias del sistema penal.
Otro de los estándares, como les decía recién, de la Corte, tiene que ver con la prohibición del apartamiento de la letra de la ley como regla general. Con sus excepciones, las vamos a ver enseguida, pero como regla general. Esto lo dice en el caso Balbé. Dice que no cabe a la Corte apartarse del principio primario de la sujeción de los jueces a la ley, ni atribuirse el rol del legislador para crear excepciones no admitidas por este, pues de hacerlo así olvidaría que la primera fuente de exégesis es su letra y que cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, ¿no? Aquí la Corte advierte en un estándar jurisprudencial también bien útil en el ámbito de la práctica profesional que no hay que buscarle a la letra de la ley cuando es clara y contundente una vuelta que la letra de la ley no permite a efectos de hacer ingresar supuestos que no están previstos expresamente en la ley. En el ámbito penal esto puede suceder en ocasiones para extender el tipo penal a situaciones que son parecidas en la realidad, similares o incluso idénticas, pero que no están incluidas en la letra de la ley. Dice la Corte que de otro modo puede arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la norma, equivale a prescindir de su texto, ¿no? Entonces, aquí este tipo de fundamentación para la Corte resulta inválida, por supuesto. Si alguien la ve en cualquier fallo jurisdiccional de instancias inferiores, puede llevar el estándar jurisprudencial a su aplicación. En el fallo Selman-Christian dice la Corte o habla la Corte de una exégesis irrazonable, ¿no? Esto quiere decir que en materia penal la Corte señala que reclamar como elemento adicional para la tipicidad y la estafa que la víctima no haya obrado descuidadamente cuando la estafa requiere para su configuración de un ardido engaño que induzca en error a la víctima, implica extender la interpretación de la norma de una manera irrazonable y que por lo tanto la tornaría inaplicable en la mayoría de los casos, si no en todos. Por lo tanto, debe interpretar la norma de modo tal que proteja los bienes jurídicos y a sus titulares de modo razonable, ¿no? Aquí este fallo incluso es de los más nuevos, ya con la nueva integración de la Corte. Entonces, ojo, porque a veces, como decimos, vamos progresando en los estándares jurisprudenciales desde la interpretación de la letra de la norma hasta el alcance interpretativo que se le puede dar a esa norma. Otro estándar tiene que ver con la prescindencia de la ley vigente, es decir, la simple omisión, ¿no? Que se llama de aplicar normativa que existe y sin embargo que el tribunal obvia en su aplicación. Y ustedes me dirán, los tribunales en su expertise del derecho no pueden obviar la aplicación normativa. Bueno, esto ha ocurrido en algunos casos, si bien no es una regla general que uno se lo encuentra en la práctica, pero puede ocurrir que normativa de regulación muy específica o normativa emergente o de vigencia particularizada o de excepcionalidad muy específica, puede ser que ocurra esto de que se omita la aplicación de la norma vigente. Y allí, en dirección general impositiva contra Sancho Hermanos, como les decía hace un rato, y estándares que no son estrictamente penales, sino que tienen que ver con el principio de legalidad constitucional, dice la Corte: si bien es cierto que las cuestiones procesales son irrevisables en la instancia extraordinaria, dicho principio reconoce excepción cuando el pronunciamiento apelado es tachado de arbitrario, con sustento en la frustración directa e inmediata de concretas garantías constitucionales debido a la inobservancia de normativa jurídica vigente y aplicable al caso en concreto, ¿no? Entonces, fíjense que allí habla la Corte de
la prescindencia de la ley vigente y sin dar razón plausible para ello, ¿no? Esto de la simple omisión de la aplicación de una normativa vigente que debía ser aplicada al caso en concreto. En este fallo era una cuestión procesal, pero dice la Corte, aun cuando se trate de normas procesales que son ajenas a la competencia de la Corte, hay que abrir el recurso porque aquí hay una prescindencia de norma jurídica vigente y eso implica arbitrariedad. ¿Por qué? Y porque el fundamento de las decisiones jurisdiccionales tienen que conformar el estándar que la Corte Suprema viene sentando desde hace muchos años, atinente a que conformen una derivación razonada del derecho vigente con asiento en las pruebas del caso, ¿no? Entonces, esa oración es la que yo tengo que tener permanentemente en la cabeza al momento de analizar estas cuestiones en las decisiones jurisdiccionales o incluso en los planteos de las partes, porque el Ministerio Público Fiscal también tiene que observar esos estándares. En el caso HAO sobre infracción a la ley 23.737 es un caso de una persona no punible de 15 años de edad a quien se pretende tomar declaración indagatoria y de hecho se lo hace. La Corte habla de ausencia de fundamento normativo. ¿Por qué? Porque se esgrime un derecho, el derecho a ser oído del artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño en favor de una persona para que pueda expresar su voluntad, pero lo que se está buscando procesalmente es la información con la que cuenta esa persona y que de otro modo no se hubiera podido obtener porque es una persona no punible que no podría haber sido incorporada al proceso penal a prestar declaración indagatoria. Entonces ahí la Corte dice que acá ya no se incurre en la simple omisión o prescindencia de la normativa vigente, sino que se apartan inequívocamente del régimen normativo aplicable, pero esgrimiendo fundamentos de supuesta legalidad o convencionalidad para hacerlo, ¿no? Se dan cuenta que el estándar es distinto que la simple omisión. Aquí, para que me entiendan coloquialmente de qué estoy hablando, como que se intenta disfrazar jurídicamente con un fundamento incluso en favor de los derechos de la persona para tratar de obtener la información que de otro modo no hubiera podido ser obtenida. Y entonces eso es invalidado también por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Otro de los estándares tiene que ver con la aplicación de una norma que es para otro supuesto, ¿no? Y aquí solo les voy a comentar, hay varios fallos de todos estos estándares, yo solo comento algunos. Aquí les voy a comentar dos, Quiroga, Eva, Juana y otros contra Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Ahí la Corte ha dicho que es arbitrario el pronunciamiento que decidió que los honorarios por la contestación del recurso extraordinario debían regularse de acuerdo al artículo 33 de la ley 21.839 previsto para los incidentes, prescindiendo de aplicar la norma legal que concretamente rige el caso, el artículo 14 de la misma ley, sin dar razón plausible para ello, ¿no? Entonces, aquí fíjense que la errónea aplicación de la norma no tiene que ver ni con la prescindencia ni con disfrazarla de otro ropaje jurídico, sino con aplicar una norma que está prevista para un supuesto distinto, ¿no? Y este estándar también es muy útil en el ámbito de el ejercicio profesional, no solo en el ámbito penal, porque suele ocurrir muchas veces que sin respetar las reglas del precedente que exigen identidad fáctica, objetiva y jurídica para la aplicación, muchas veces se aplican precedentes que imponen determinaciones normativas que están previstas para otros supuestos y sin embargo se aplican para uno distinto. Y Resinas Misioneras Sociedad Anónima sobre quiebra también tiene que ver con la aplicación del artículo 4 de la ley 935 en una aplicación errónea que tiene que ver con la suplencia de jueces federales y de fiscales ad hoc, que también está prevista para otro supuesto distinto al de los honorarios profesionales que se tramitaban en ese proceso de quiebra. Otro de los estándares de la Corte Suprema, y ya vamos acercándonos al final de este abanico de estándares jurisprudenciales que les quería compartir en el ámbito del principio de legalidad por su utilidad en el ámbito de
el ejercicio profesional, tiene que ver con la omisión de aplicar la norma sin razón alguna, ¿no? Esto lo ha dicho la Corte en Maldonado Manuel, donde entendió que era arbitraria una sentencia que concluyó que la toma de conocimiento por el trabajador de su incapacidad tuvo lugar cuando se le suministraron tareas livianas y que esa fecha era el punto de partida para el cómputo del plazo de prescripción, omitiendo evaluar los términos del artículo 258 de la LCT, que establece que el plazo se cuenta a partir de la determinación de la incapacidad, ¿no? Aquí ven que en la interpretación normativa se omite una parte de la norma con la intención de hacerla valer para una situación distinta y esa omisión no se explica de ninguna manera, ¿no? Hay una clara errónea aplicación de la ley sustantiva, pero sin que se brinde razón alguna para ello. Y lo mismo sucede en Fisco Nacional, cuando era AFIP contra Planil Argentina SAIC sobre ejecución fiscal, en el que también hay un sistema de aplicación errónea de la ley 11683 al sistema de compensaciones. Por último, la omisión de aplicar normas sin declarar su inconstitucionalidad. Yo les decía hace un ratito cuando hablábamos del considerando sexto del fallo Acosta, que la Corte decía que la primera fuente de exégesis es su letra y el intérprete no se puede apartar de ella. Ahora, en algunas ocasiones, cuando la letra de la ley es incompatible con mandatos del nivel constitucional y o convencional, puede hacerlo, pero previamente tiene que declarar la inconstitucionalidad de esa norma, ¿no? Ahí lo dicen en Quintana, un fallo del 2024, y en el ámbito penal en particular, en el caso Agüero, Julio César, donde habla de el control de que el juicio que corresponde emitir a los tribunales es el referente a la constitucionalidad de las leyes, ¿no? Esto que se conoce como control de constitucionalidad, a fin de discernir si media restricción de los principios consagrados en la Carta Fundamental. Pero resulta ajeno al control judicial el examen sobre la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones. Y por lo tanto, en ese examen de constitucionalidad, el tribunal es el que puede decidir si la norma es compatible o no con los mandatos del máximo nivel jerárquico, y si entiende que no lo es, debe primero declarar su inconstitucionalidad y, en segundo lugar, adecuar la consecuencia para los hechos que tiene ante sí. Estas consideraciones del fallo Agüero fueron aplicadas recientemente a un caso que se llama Luna y Marmisola, que es un caso de La Pampa, en el cual el Superior Tribunal de Justicia aplicó pena por debajo del mínimo legal, ¿no? Era un caso de abigeato en el cual por cuestiones particulares en torno a los elementos que determinan el quantum de la pena, el tribunal había entendido que correspondía que se aplicara una pena por debajo del mínimo porque el mínimo legal era irrazonable y violaba el principio de humanidad y de razonabilidad. Bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que el tribunal no puede imponer pena por debajo del mínimo legal sin haber previamente declarado inconstitucional el mínimo legal para ese caso en concreto. Entonces, ahí invalida la decisión del Superior Tribunal de Justicia y remite el caso para que se dicte una nueva sentencia conforme a derecho. Y bueno, entonces en el ámbito interno de la provincia de La Pampa se tuvo que desandar el proceso penal, que finalmente terminó con una declaración de inconstitucionalidad y la pena por debajo del mínimo, de acuerdo a cuestiones que se determinaron en concreto para ese caso en particular. Bueno, espero que les haya servido este abanico de estándares jurisprudenciales en torno al principio de legalidad. Suelen no litigarse mucho estas cuestiones en el ámbito de la práctica, pero entiendo que resultan extremadamente útiles
en los casos en los que se presentan, y además hay que tener en cuenta otros estándares propios de la Corte Suprema que tiene que ver con plantear las cuestiones federales y, como hemos visto en todos estos casos, las que tienen que ver con estos estándares que hemos venido repasando sobre el principio de legalidad, conforman una cuestión federal que hasta puede justificar el ingreso o la llegada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces hay que plantearlas en el primer momento en que sean advertidas y plantearlas o dejar reserva de recurrir en todas las instancias en las que se reciban resoluciones contrarias a esos planteos, y luego poder adecuar conforme a los propios estándares jurisprudenciales de la Corte, no solo tratar de lograr estas resoluciones en el ámbito de cada provincia, sino tratar de proponer la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si se llega en un recurso extraordinario o en una queja, para mostrarle que el camino jurisprudencial de la propia Corte es el que ha venido planteando la parte en ese caso, ya sea desde el organismo acusador público-privado o desde la defensa, como generalmente se aplican estos estándares jurisprudenciales. Bueno, recuerden siempre la invitación de sumarse a la membresía o de comprar el curso de teoría del delito, en el cual también trabajamos sobre estándares jurisprudenciales y de práctica profesional. Tienen los dos links en mi bio, así que pueden acceder por allí. Si no, me escriben y yo les envío la información. Y por supuesto, siempre recuerden que la membresía incluye la capacitación continua, que son 2 clases por semana, el material de soporte de esas clases, la tutoría individualizada, el grupo de WhatsApp con otros profesionales para poder aprender fácil y rápido, como digo siempre, todo lo que tiene que ver con el ejercicio profesional, y además descuentos exclusivos en el ámbito de la compra o adquisición de los cursos que vamos ofreciendo también en esta plataforma. Así que queda hecha la invitación y el agradecimiento a todas y a todos los que participaron de este encuentro y a quienes luego miran el video en otro momento, y espero que tengan una gran jornada y una excelente semana. Nos seguimos viendo como siempre. Adiós.